De este lado tenemos una rueca de ahogamiento. Se sujetaba al reo de muñeca, cintura y pies, y la tina de abajo era llenada principalmente con aguas negras. El panteón que descubrió el señor Valenzuela, como les mencioné, de la época de la Reforma. Los cuerpos que fueron encontrados aquí ya han sido exhumados, pero las lápidas son genuinas. En las exploraciones que hace el señor Valenzuela, se da cuenta que los muros de la hacienda estaban huecos, por lo que decide iniciar con excavaciones en busca de un tesoro. Pero lo que encuentra es una galera subterránea en la que había agua, lodo y restos de herrajes. Él solicita la ayuda de una antropóloga, quien realiza varios estudios, los cuales revelan que los herrajes encontrados pertenecían a máquinas de tortura utilizadas en la época de la colonia. Vamos avanzando de este lado, por favor. Pasen, chicos, hay que irnos acomodando en los espacios para que todos alcancen a entrar, por favor. Ay, perdón. Vente. Ven, aquí cabemos. Según los estudios realizados por la especialista, se cree que lo que tenemos de este lado era un calabozo, en donde mantenían a los prisioneros antes de ser enjuiciados. Luego de aquí eran pasados a una silla de interrogatorio como la que tenemos en la vitrina y de la que hablaremos y veremos su funcionamiento más adelante. Como esta silla la tenemos en varios modelos disponibles, por si alguien gusta llevar alguna a su casa, interrogatorios y respuestas aseguradas. Aquí a los lados tenemos dos cuadros con fotografías publicitarias del año de 1932. Fueron utilizadas para publicitar las fiestas de la presa de la Hoya. De este lado tenemos a la reina de las fiestas y aquí a las princesas Guanajuato. En ambas fotografías están posando con las momias de Guanajuato en un contraste con lo que es la vida y la muerte. Una publicidad algo tétrica, ¿verdad? Muy bien, chicos, continuamos de este lado, por favor. Pasen, chicos, adelante. Hay que irnos acomodando hasta el fondo del pasillo, por favor. Adelante, pasen. Hay que irnos acomodando hasta el fondo del pasillo, por favor. Aquí estamos presenciando la representación de un juicio. De este lado tenemos al inquisidor, quien era el encargado de dirigir los interrogatorios y dictaminar las sentencias. De este lado tenemos una silla de interrogatorio similar a la que vimos en la parte de afuera. El preso era sentado totalmente desnudo, se le sujetaba de cuello, manos y pies y se le hacían las preguntas correspondientes. En caso de que el prisionero no quisiera confesar, se le golpeaban las piernas y el pecho o se le colocaba peso encima para provocarle más dolor y fuera más probable que confesara. De este lado tenemos uno de los aparatos más importantes llamado el potro en escalera. Este consistía en sujetar al reo de muñecas y tobillos y al girar esta palanca, sus extremidades eran estiradas hasta 30 centímetros más de lo que eran originalmente. En la parte de atrás tenemos dos pequeñas celdas en donde metían e inmovilizaban a los presos antes de su juicio. Ellos tenían que observar a los que ya estaban siendo torturados y esto también era un tipo de tortura psicológica. No recordemos lo más que puedan hacia su lado derecho, por favor. Este es un aparato de tortura de origen alemán llamado la doncella de hierro o la dama de hierro de Nuremberg. Este aparato nunca fue utilizado aquí en México, fue traído para la exhibición. En la parte de adentro tiene aguijones de hierro. Se metía al preso, se cerraban las puertas y los aguijones se le incrustaban en el cuerpo. Pero este aparato fue diseñado para que ningún aguijón perforara algún órgano vital, por lo que los presos morían desangrándose lentamente. Podían tardar en morir hasta 12 horas.
De este lado tenemos otra silla de tortura, pero esta era para una muerte rápida. Se llama el garrote vil. Se sujetaba al reo de manos y pies, se le ponía el collarín y al girar esta palanca, el émbolo en forma de punta se le incrustaba en la primer vértebra cervical, provocando que el reo muriera por desnucamiento en menos de 20 segundos. Según los estudios realizados por la antropóloga, se cree que todos los cuerpos que salían de los aparatos eran traídos hasta esta zona, que aquí eran cortados en pedazos pequeños y luego puestos en un balde como este, que contenía agua, sales y minerales que al ponerlos al fuego descomponían la carne. Los restos que quedaban, que eran prácticamente los huesos, eran traídos y puestos en otro balde como el que tenemos aquí, para luego ser lanzados a la galera subterránea que visitaremos más adelante. A su lado derecho en la pared tenemos otro tipo de tortura llamado el emparedado. Este consistía en abrir un hueco en el muro, meter a la persona viva y volver a sellar el muro. Las personas morían por asfixia. Si gustan acercarse para que lo puedan observar, y avanzamos a la siguiente sala, por favor. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. As you fade away.
face. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. En este punto nos encontramos aproximadamente a 10 metros abajo del nivel del panteón, que fue de donde iniciamos. Estamos en la galera subterránea. Hacia esta zona no había cómo accesar porque esto estaba inundado. Si ustedes observan el techo o las paredes, podrán distinguir las marcas de hasta dónde llegaba el agua. Las escaleras por las que ingresamos no existían. Estas fueron creadas para ustedes, los visitantes. En la vitrina de enfrente tenemos otra armadura que también fue traída para complementar el museo. Esta armadura pesa entre 40 y 50 kilogramos. De este lado en la otra vitrina tenemos otro tipo de tortura llamado el estacado. Este consistía en un ataúd que en la parte de abajo tiene estacas de hierro. El cuerpo era colocado encima y por el mismo peso se le iban incrustando. Esto lo hacían con la creencia de que las personas podían y debían seguir sufriendo aún después de la muerte. De este lado tenemos una rueca de ahogamiento. Se sujetaba al reo de muñeca, cintura y pies, y la tina de abajo era llenada principalmente con aguas negras. Se giraba la rueca hasta que la cabeza quedara sumergida en la tina. Lo dejaban ahí durante varios segundos y lo volvían a sacar para continuar con el interrogatorio. El proceso se repetía hasta que confesara. Esto hacía que incluso confesaran crímenes no cometidos. Nosotros aquí también a veces la usamos, pero llenamos la tina de cerveza. Muy divertido, ¿verdad? Volteamos hacia ese lado, por favor. Con permiso. De este lado, chicas. Gracias. Ustedes también, gracias. En esta primer vitrina, en la parte de abajo, tenemos dos tipos de cinturones de castidad. Estos eran utilizados para preservar la fidelidad y virginidad de las mujeres en aquella época, pero también eran un tipo de tortura, pues las mujeres no podían quitárselos ni para hacer sus necesidades, por lo que esto era un fuerte foco de infección que les provocaba incluso la muerte. En la parte de arriba tenemos otro tipo de cinturón, pero este era utilizado en los presos. Se les colocaba en la cintura y los cuidadores controlaban sus movimientos tirando de la cadena. Aquí al centro tenemos el tornillo o el destrozacabezas. Se ponía la cabeza, se giraba el tornillo y la presión ejercida hacía que la cabeza sufriera graves deformaciones. En el mejor de los casos, las víctimas morían por un derrame cerebral. En la parte de arriba tenemos 1, 2 y 3 máscaras de infamia o de vergüenza. Estas máscaras eran utilizadas en criminales menores y los exhibían públicamente para que fueran objeto de burlas. Las máscaras no fueron diseñadas para lastimar, solo eran para avergonzar. La primera representa un burro, la segunda una serpiente y la tercera un buey. Aquí en la parte de abajo tenemos una pequeña guillotina que también era utilizada para castigar crímenes menores. Era para cortar dedos, manos o pies. Y de este lado tenemos el babero de hierro. Este se colocaba en el cuello de los presos y el cuadro era introducido en la boca para evitar que gritaran durante la tortura. En la parte de arriba, chicos, podrán observar una pequeña jaula de escarnio. En ellas ponían las cabezas decapitadas y las exhibían en plazas públicas para invitar muy amablemente a la población a que se portaran bien, tal como pasó con las cabezas de los insurgentes que fueron colgadas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. En la vitrina del centro tenemos también ¿No es real una... la cabeza o sí? ¿Perdón? No es real, ¿no? No, todos los cuerpos y restos de cuerpos que vamos a observar son solo representativos. En la vitrina del centro, chicos, tenemos una auténtica balanza romana de doble brazo. Esta balanza fue traída desde la mina de Sirena, en donde la utilizaban para pesar barras de oro y plata. Lo que observamos de joyería es fantasía. Volteamos vamos avanzando hacia el lado, por favor. Hasta aquí está el otro.
guillotina que la mayoría de nosotros ya conocemos. La guillotina nunca fue utilizada aquí en México, fue traída para la exposición. La navaja en forma de diagonal era dejada caer sobre el cuello de la víctima, haciendo un corte limpio de la cabeza. De hecho, el corte era tan limpio que se ha comprobado científicamente que la cabeza quedaba con conciencia aún 5 o 10 segundos después de haber sido degollada. Presentaba movimientos como parpadeo de ojos y abrían y cerraban la boca. Sobre mí y al fondo tenemos otras 2 jaulas de escarnio, solo que en estas ponían a las personas vivas. Igual las exhibían en plazas públicas, pero las dejaban morir de hambre o de sed. Solo que la del fondo era peor porque en ella cabían hasta 4 personas. Entonces el que quedaba vivo al final tenía que vivir sus últimos días rodeado de cuerpos en descomposición. Aquí al centro tenemos la famosa horca. Esta también era utilizada para torturar a los presos. Se les sujetaba con las manos hacia atrás y les colocaban peso en los pies para que al dejarlos caer, sus hombros se dislocaran. Vamos avanzando, por favor. En la vitrina de aquel lado tenemos la representación de un monje en posición de rezo y aquí al fondo la representación de quien fue el Marqués de Rayas, el primer dueño de la hacienda. Les voy a decir el nombre completo del Marqués para que se lo aprendan, será su pase de salida. Escuchen bien, él se llamaba José Vicente Manuel de Sardaneta y Legazpi, Ojeda Muñoz del Castillo, Espejo y Hernández. ¿Sí se lo aprendieron, chicos, o se quedan? Se quedan, ¿verdad? Vamos avanzando de este lado, por favor. Enrique Peña Nieto. Si no pueden recorrerse de este lado, por favor. También pueden ocupar ese espacio también si gustan. En la vitrina de enfrente tenemos la última representación de cuerpos que vamos a observar en la exhibición. En aquella época era muy común que a las mujeres las acusaran de hechicería hasta por el simple hecho de hacer infusiones con hierbas. Su principal castigo era la hoguera o la horca. Otras veces las emparedaban. Cuando las emparedaban las vestían de esta forma: falda roja, blusa blanca y pelo negro. Les ataban las manos y les colocaban un rosario porque creían que las brujas podían hacer hechizos desde la muerte y esto lo evitaría. Y bueno, chicos, pues hasta aquí terminamos con lo que es el tema de Inquisición. Antes de continuar les tengo 2 preguntas. La primera, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Que no sea el nombre del Marqués, por favor. ¿No, chicos? ¿Todo bien? Sí. Ok, bueno, y la segunda pregunta es, ¿les interesó algo de lo que vimos? ¿Algo que quieran llevar? ¿Un cinturón de castidad? ¿Una silla de interrogatorio? ¿No, chicos? ¿Tampoco? Sí, ¿verdad? Bueno, igual les pasamos el catálogo por si se animan, ¿ok? Muy bien, chicos, continuamos. A partir de aquí es una serie de cuadros en tercera dimensión y hologramas. Vamos a pasar a observarlos. Todos los cuadros cuentan con un efecto. Por ejemplo, el de aquel lado solo es en tercera dimensión. Este de aquí sí tiene un movimiento. Se observa de izquierda a derecha para que puedan apreciar la secuencia. Además, de este lado tenemos una pequeña colección de fósiles traídos desde Canadá y California. Adelante, chicos, pasen. Los espero en la parte de afuera para continuar.
Fueron diseñados así para que pudieran soportar la presión del agua de la galera inundada, además de que les servía para inhibir los gritos y lamentos de las personas que eran torturadas, porque según la historia todo lo que hizo el inquisidor Fernando Antonio de Miera lo hizo a espaldas de la iglesia, o al menos eso se cree. El arco por donde salimos fue por donde se iniciaron las excavaciones del señor Valenzuela. Como pueden notar, la piedra del arco es distinta a la demás estructura. Esto es porque el arco y el cuadro donde están las enredaderas, que son las escaleras por las que ingresamos, son las únicas modificaciones significativas que se le han hecho al total de la estructura, que es un 20%. El 80% restante está intacto, claro, con su debido mantenimiento y los debidos ajustes para mantener la hacienda, pues es bastante vieja, tiene más de 300 años. Y bueno, chicos, pues hemos llegado al final del recorrido.